Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. En esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de esos cambios que vivimos los seres humanos, que muchas veces se convierten en grandes dramas, otras, si son llevados con conciencia y quizás de manera organizada, pueden convertirse en una gran aventura. Vamos a estar hablando de la menopausia y para hablar de este tema, contamos con la presencia de un especialista, el ginecólogo Ricardo Schwarzgruber. Él va a estar conversando con nosotros acerca de este interesante tema. Muchísimas gracias, doctor. Hola, por estar gracias con por nosotros. La invitación. Y bueno, como acabamos de mencionar, pues la menopausia es una de esas etapas que vive la mujer, que quizás genera temores, contradicciones y quizás mitos en cuanto a lo que significa. Y para aclarar ese tema, pues contamos con el privilegio de contar con una especialista y una persona además que tiene una gran trayectoria como profesional en el área. Lo primero que queremos conceptualizar es qué es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Bueno, digamos la definición más sencilla y más corta es el cese de la función hormonal, específicamente de las hormonas sexuales femeninas de la mujer y por ende la desaparición del ciclo menstrual. Eso es básicamente la forma más sencilla, la definición de lo que es la menopausia. Ahora, ¿por qué con una definición tan sencilla, cada vez que uno escucha esa palabra como que le da terror? Por lo que tú dijiste al principio, dijiste una cosa muy importante, que dijiste los mitos y toda una cantidad de cosas, ¿no? Yo siempre le digo a las pacientes que la menopausia no es el fin de la vida. Y le digo, tú no naciste con regla. Tuviste que esperar 10, 11, 12, 13 años, que es más o menos el promedio, en que la mujer pues tiene su desarrollo y presenta su primera menstruación. Al llegar la menopausia, edad promedio, lo más frecuente, entre los 48 y 52 años, es la etapa pues en la mujer latina, en donde se tiende a presentar, la vida no termina. También lo comentaste antes, simplemente un cambio en la vida. Obviamente, la menopausia lamentablemente es motivo de burla, ¿ok? Y es muy común, es muy frecuente escuchar, sobre todo en el núcleo familiar, los más crueles son los hijos. Mamá, parece una vieja menopáusica. Sí. Vieja, es decir, estás vieja y estás menopáusica, desahuciada. Hasta aquí llegaste, terrible, ¿no? ¿Cómo sabe la mujer cuando tiene la menopausia? ¿Cuáles son esos? El síntoma, el primer síntoma es trastornos en la menstruación, en el ciclo, en la regularidad. Hay un grupo muy pequeño de pacientes, que es la que yo le digo que son las afortunadas o las beneficiadas o las benditas, como le quieras decir, que es la paciente que viene con su ciclo menstrual normal, regular, de pronto le faltó un mes, le faltó dos, más nunca vio regla y no le dio nada, no tuvo ningún tipo de síntoma, ningún tipo de molestia y bueno, ya entró en eso. Pero es un grupo lamentablemente muy pequeño, porque la mayoría de las pacientes, el proceso de la menopausia dura entre 1 y 2 años, que es lo que podemos llamar inicialmente la perimenopausia. Que ahí es donde se presentan esos síntomas. Todo lo dramáticos. Uno de los primeros síntomas es que comienza a haber falta de ciclo menstrual, comienza a haber irregularidades, disminuye la cantidad, disminuye la frecuencia, de pronto esta paciente pasa 2, 3 meses sin ver regla, luego tiene nuevamente la regla, luego pasa 4 o 5 meses y así va. Y la mayoría comienza a presentar una serie de síntomas. Los síntomas más comunes, más frecuentes de la menopausia y a la vez realmente los más molestos, los más desagradables para la paciente, son los síntomas vasomotores. ¿Qué significa en algo popular? Okay, muchas palabras, calorones, vaporones, sofoco, son las 3 palabras pues más utilizadas para esto. ¿Cómo se manifiesta? Con sensación, con oleadas de calor. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué da calor? Precisamente por el cambio hormonal. Acuérdate que vienes durante 30, 35 años de tu vida teniendo unos niveles hormonales, de pronto estas hormonas caen, específicamente los estrógenos y los progestágenos, son las 2 hormonas sexuales femeninas, que son las que ya el ovario, pues, al irse atrofiando, se produce a nivel de ovario, que entonces ya al irse presentando pues la atrofia normal del ovario, esta producción de hormonas disminuye y el organismo
tiene que adaptarse. Si durante más de 30 años te están dando estas hormonas y de pronto te las quitan, alguna reacción tiene que sentir el organismo, hasta adaptarse y acostumbrarse a continuar sin la presencia de estas hormonas o con una presencia, digamos, muy inferior. Ahora, a en niveles promedio, muy pequeños. Digamos que los malestares o lo que significa este ciclo de la menopausia debe ser como de 2 años aproximadamente. Entre 1 y 2 años tiende a ser. La mayoría de las pacientes es bien largo este periodo de mayoría malestar. es largo. La mayoría lo Y presenta cuando así. digamos que los síntomas estos son, por ejemplo, que se desaparece ya la regla, ¿sufren también trastornos aunque sea corto el periodo o no necesariamente? No, es que va de la mano. Esto va de la mano. La sintomatología va de la mano del cambio en el patrón menstrual. Muchas veces sí, ya la paciente ya tiene 1 o 2 años sin menstruación, sin haber presentado ninguna regla y sin embargo continúan los síntomas. Hay un porcentaje también que afortunadamente es un porcentaje pequeño, muy pequeño, que son pacientes que ya, digamos, de 60 años de edad, ya tienen 10 años que han pasado la menopausia y de pronto empiezan a presentar de nuevo los síntomas. Sí, imagínate. No es común, afortunadamente no es común, pero sí en algunas pacientes pues esto tiende a ocurrir. Ahora, hay mujeres que por quizás razones de enfermedad, etcétera, han tenido que hacerse cirugías. Se han tenido, por ejemplo, que hacer la histerectomía. De repente, muchas veces he escuchado pues que hay médicos que dicen, no, le voy a dejar los ovarios porque están buenos, para que no se le adelante la menopausia y tal. Y otros, por el contrario, pues han tenido que sacar los ovarios. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes que no tienen edad para que tengan menopausia, pero que tienen que pues experimentar cirugías? Fíjate, hay también allí la histerectomía, que no es más que la extracción del útero. Eso es la palabra histerectomía. Sin los ovarios. Ahí está el error. Bueno, error no, el paciente común, la persona no tiene por qué saber los términos médicos, ¿ok? Cuando se hace una histerectomía sola, se extrae solamente el útero. Luego está la histerectomía más oforectomía, que es extracción de ovario, que puede ser unilateral o bilateral. Fíjate que esa palabra ni siquiera la había escuchado nunca. Okay. Entonces, ¿sabes qué? Es tan común que una paciente me llega, ¿de qué operación? Bueno, a mí me sacaron todo. Todo. Pobrecita, le quitaron el hígado, el páncreas, los riñones, los intestinos, el colon, la vejiga, todo se lo quitaron. No, es que te lo dicen, no, a mí me sacaron, me vaciaron toda. Señor, ¿pero qué le quitaron? El útero. Hay esos mitos, ¿no? Que dicen que las mujeres estoy vacía y como aquello está vacía, que el hombre las deja porque... Bueno, eso es, mira, ¿todavía existe eso en la era moderna? No. Todavía sumamente común ese temor. Entonces, cuando se le plantea a la paciente que hay que hacerle una histerectomía, lo primero que te preguntas, ya no soy mujer, ya mi marido no me va a querer, ya yo no voy a disfrutar más del sexo. No me va a provocar tener más sexo porque ya no tengo útero. El sexo no es con el útero, no tiene es el que menos interviene, no tiene nada que ver con eso. Volvemos entonces a lo que es la histerectomía. La mayoría de las indicaciones de una histerectomía, el 90% de la histerectomía es por una patología benigna, que es la miomatosis uterina o fibromatosis o leiomiomatosis. Todos esos nombres significan lo mismo. Respondiendo a tu pregunta específica, todo depende también de la edad. Si tú haces una histerectomía por fibromatosis, que es lo más común, esa patología es la primera causa por la cual hay que realizar una histerectomía. Si se hacen mujeres, digamos, menores de 46, 47 años de edad, se hace todo lo posible por conservar los ovarios. ¿Por qué? Porque los ovarios son los que producen las hormonas. Para que no tenga una menopausia prematura. Exactamente, si tú una mujer de 30 años, de 35 años, le quitas los ovarios, le estás provocando una menopausia quirúrgica, abrupta, es decir, entró a quirófano y a las 2 horas, 3 horas cuando sale, ya se convirtió en menopáusica. Y todavía necesita, qué dramático, ¿verdad? todavía necesita las hormonas por muchas uno cosas, le tiene miedo, o sea, se escucha la palabra menopausia y uno, entonces obviamente que se trata, si los ovarios están en buen estado, se conservan.
Ya después de los 45, 40, tampoco es una cosa matemática. Tú dices 45 años más un minuto de vida, sí, no es así. Tú evalúas en el momento de la operación si ya esos ovarios después de los 45 años, si vas a hacer una histerectomía, esos ovarios no están en buen estado, están quísticos, ya se están empezando a atrofiar, perdón. Entonces, ok, vamos a retirarlo, porque igual, ¿cuánto le pueden quedar de funcionamiento? 1 o 2 años. Eso lo podemos compensar perfectamente con tratamiento hormonal sustitutivo. Y se evita de que pueda tener una patología de ovario posterior, un cáncer de ovario o alguna otra patología en el futuro. Pero ahora, es una decisión con cada paciente, pero siempre, como regla normal, en pacientes menores de 45 años hay que hacer... ¿La menopausia es una enfermedad? No, de ninguna manera, no es una enfermedad, es algo normal en el ciclo del ser humano. ¿Okay? Ahora bien, hay otra pregunta que inclusive encargada por un equipo que trabaja con nosotros en Gente de Hoy, y es, ¿qué pasa con relación a la libido? Usted acaba de decir, ¿les provoca, no les provoca? ¿Qué pasa en la menopausia? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado de hoy, el doctor Ricardo Schwarz-Gruber. Continuamos, amigos, en Gente de Hoy, conversando de un tema sumamente interesante que toca muy directamente a la familia, inclusive porque pues la mujer, como sabemos, es centro fundamental en el equilibrio del hogar. Y precisamente quedamos con la pregunta de nuestro invitado, el doctor Ricardo, para que nos comente acerca de qué pasa con el sentir de la mujer, con el ser sexual, con la libido de una mujer que está en el proceso de la menopausia. Mira, lo más importante en este momento es concientizar, tener conciencia en la mujer de que esto es algo normal, de que es simplemente una etapa en su vida. Y como le dimos al principio, con la menopausia no se acaba la vida de la mujer en ningún sentido. Obviamente no podemos comparar el tema de la libido en una mujer, y meto al hombre también aquí, porque hay muchos hombres hablando pistolada. La andropausia, ¿okay? Creo que bueno, okay, el nombre que sea, pero es igual. No puede comparar cuando tenías 20, 25 años, las hormonas la en misma plena fogosidad, efervescencia, alborotado, el hecho de querer aprender cosas nuevas, experimentar las sensaciones de lo nuevo, todo eso, no lo puedes comparar ni un hombre ni una mujer a los 20, 25 años que a los 50, ¿ok? Entonces, obviamente hay una disminución, disminuye incluso la necesidad, porque ya hay otras cosas a esa edad. Ya una persona de 50 años ya entiende la vida de una forma diferente, ve las cosas, tiene necesidades diferentes, lo cual no quiere decir que el sexo desaparece, porque obviamente no desaparece, muy posiblemente no con la misma intensidad, no con la misma... La intensidad más bien hasta puede mejorar en las personas maduras, porque lo ven y lo analizan de una forma diferente, una más forma analítica, más madura, más compenetrado con su pareja, ¿ok? Pero obviamente que no puede tener la misma sensación, esa misma gana, ese mismo, obviamente que disminuye, igual que en el hombre. Entonces por eso yo me río cuando, oye, la gran mayoría de los hombres de 45, 50 años... Como viejos verdes. Yo estoy mejor, yo estoy mejor que cuando tenía 20, ahora lo hago mejor que, mira, por favor. Pero ¿okay? Caen a coba. Obviamente, estás cayendo a coba, por ¿no? Dios. Entonces hay que concientizarlo, hay que decir, bueno, ya, entonces a estas alturas, lo más importante en nuestra relación de pareja, que ya tienes 20, 30 años de casado, muy probablemente, cuando tienes esa edad. Cuando tienes la suerte de mantener un hogar por tanto tiempo. Bueno, no es fácil. Yo acabo de cumplir 33 esta semana. He hecho su trabajito. ¿Okay? Entonces, obviamente que tú compensas con otras cosas, ¿ok? Y a esta edad, una pareja madura, pues mira, de pronto quizás la pasa muy bien, leer. Muy bien conversando, la pasa bien viendo una película, comentando un libro que leyeron o viajando, porque ya no tienes la presión del niño pequeño. Bueno, estás en otro nivel. En otro nivel. ¿Okay? Pero obviamente de que hay una disminución por esta falta hormonal, bueno, lógicamente que
que la hay. Hay otro tema que también pues, se ventila en este sentido y es precisamente el aumento de peso. ¿Eso está vinculado, el aumento de peso, con la menopausia? Yo siempre, la primera pregunta, uno me dice, ay, es que ha aumentado 10 kilos y no sé por qué. ¿Qué estás Le digo, comiendo? no sabes por qué. A ver, ha habido un cambio en tu vida. ¿Estás haciendo ejercicio? La verdad es que como hace un año no hago nada. Tus hábitos alimenticios, bueno, la verdad es que ahora sí como 5 veces al día. Entonces, no le echemos la culpa a una sola cosa, ¿ok? El proceso de la menopausia como tal, para nada, es un factor de obesidad. ¿Okay? Es el estilo de vida. Ahora, si esta persona, porque cumplió 50 años, entonces empiezan a llorar, porque ya estoy vieja, tengo 50 años, y se echan a morir, pues no. Tú ves personas de 60, 65, 70 años que aparentan tener 10, 20 años menos. Personas que van al gimnasio, personas que lo ves trotando, que lo vas caminando, que lo ves montando bicicleta, que llevan un régimen dietético bien balanceado, bien controlado. Obviamente es inevitable, el paso de los años no perdona a nadie, pero tú sí puedes de alguna forma sobrellevarlo de la mejor forma. Entonces, ahora, analicemos el contexto, doctor, de la persona. También la depresión quizás es objeto precisamente de la desmotivación de hacer muchas cosas. ¿Existe alguna relación real entre la depresión y el proceso de la menopausia? No, existe en el sentido de que si no estás claro con lo que está pasando y te afecta el malestar que tiene, te afecta el tema de que estás teniendo estos sofocos, todos estos malestares, que posiblemente te diagnostiquen una osteopenia o una osteoporosis, que obviamente es mucho más frecuente en la menopausia. Que sí viene relacionado, la osteopenia. Claro, eso obviamente. La osteoporosis de los huesos y la osteopenia. No, osteopenia es el primer paso. Osteopenia es una disminución, ¿ok? Eso está dado por valores, por cifras, ¿ok? Cifras que se miden a través de un estudio que se llama densitometría ósea. La densitometría ósea se hace primordialmente a nivel de columna lumbar, en fémur, en la cabeza del fémur, que es donde es la mayoría de las fracturas. Cuando tú ves que un viejito se cae, lo primero que se rompe es el fémur. Entonces dice, ay, le pusieron una cirugía de cadera, le pusieron una prótesis de cadera de fémur. Y bueno, también en el cuerpo, también hay en huesos distales, pero mucho menos frecuente y mucho menos importante. Obviamente sí, la mujer, el hombre también sufre osteoporosis, ojo, la osteoporosis no es exclusiva de la mujer. El hombre también lo sufre, pero en un grado sumamente inferior. Sí, ¿por qué? Es una patología muy... Bueno, todo el metabolismo de la mujer es diferente del hombre. En el hombre está la testosterona, que ayuda también a mantener esto un poco más. Y en las mujeres sí, obviamente en la menopausia, con el descenso de los niveles de estrógenos específicamente, tiende a ser mucho más frecuente la probabilidad de tener. Pero ojo, volvemos a lo mismo, esto va relacionado con la calidad de vida, el hábito de vida que tiene esta paciente. Si esta es una paciente que está en un peso acorde a su talla, no estamos hablando de estética, que si la flaca es bonita y la gorda no, la gorda es bonita y la flaca no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay una relación peso-estatura. Usted mide tantos centímetros, su peso ideal es tantos kilogramos y eso es para efectos de salud. Si esta es una persona que ha tenido una vida sana, que ha hecho ejercicio, es vital ejercicio, que ha tenido una alimentación sana, las probabilidades de desarrollar osteoporosis son muy inferiores a una persona que ha sido sedentaria, ¿okay? Que no hace ningún tipo de actividad física y que tiene una pésima alimentación, y más si tiene otro tipo de enfermedades asociadas, pacientes con diabetes, problemas de tiroides, un paciente que tiene enfermedades metabólicas, pues obviamente va a tener más posibilidad de desarrollar esto. ¿Hay tratamientos que puedan, que se indican a la hora de que los síntomas sean muy molestos? Por supuesto. Por eso le preguntaba que si la menopausia era una enfermedad, como toman remedio. No se considera una enfermedad. Obviamente que sí, hay tratamiento, y esto también ha cambiado hace aproximadamente hasta unos 10, 15 años atrás. Se hizo un estudio, 20 años atrás era muy común en la práctica médica
de darle terapia sustitutiva de reemplazo hormonal, que llaman la TRH, terapia de reemplazo hormonal, es decir, tomar a toda mujer que pareciera que ya está por venirle la menopausia, venga, empiece a tomar hormona. Eso fue un gran error que se cometió durante muchos años. Ahorita qué hacen, yo pensé que les dan hormonas todavía. No, eso es un error, eso no se hace, porque volvemos a lo mismo, la menopausia es algo normal, o sea, hay que dejar que el ciclo pase. Entonces, hoy en día las pautas son controlar la sintomatología. Una paciente que no tiene sintomatología, una paciente que está tolerando bien su proceso, no usted no nada. Tiene por qué estarle hormonas. Por ejemplo, ¿hay un tratamiento para los calorones? Sí lo hay. ¿Para que bajen? Hay muchos tratamientos. Sí hay tratamiento hormonal, hay casos en que sea hormona. Yo no estoy diciendo que las hormonas no sean, sí se utiliza la terapia de reemplazo hormonal, pero con mucha precaución, con mucha mesura, porque esto tiene también sus efectos colaterales. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, tendría que entrar ya en mucha profundidad, porque depende si está recibiendo solamente estrógeno, si recibe solo progestágeno, si lo recibe combinado. No es igual dar terapia de reemplazo hormonal en una paciente que ha tenido una histerectomía a una paciente que no ha tenido histerectomía. O sea, de acuerdo es diferente. a la persona. Una paciente que ha tenido cáncer de mama o una patología mamaria benigna también, displasia, fibrosis de mama, entonces no se puede dar a todo el mundo la misma terapia. Entonces, hoy en día tenemos muchos métodos, muchas alternativas terapéuticas. La primordial, obviamente, sigue siendo la terapia hormonal. Cuando la mujer tiene que ir más frecuentemente al ginecólogo cuando está por lo general, igual con su control anual, por lo general tiende a ser suficiente. Sigue siendo la primordial la terapia hormonal, pero también tenemos terapias que no son hormonas, ¿okay? Que ayudan. Hay medicamento, un medicamento que se está utilizando muchísimo ahorita, es muy específico, obviamente no vamos a decir el nombre comercial, que es un antidepresivo. Imagínate. Y ya se viene hablando mucho de estos, antidepresivos tiene una gama muy grande, ¿no? Igual que los antibióticos. Pero hay antibióticos, hay muchos tipos de antibióticos. Bueno, igual ocurre con los antidepresivos, pero hay un antidepresivo en específico que se está utilizando con mucho éxito en el tratamiento de la sintomatología, a una dosis muy específica, una dosis a menos de la tercera parte de lo que utiliza el psiquiatra para tratar un paciente con depresión. ¿Puede salir embarazada una mujer con menopausia? No, si ya está menopáusica, obviamente que no. No debería ser. No, imposible. ¿Ah? No ha sucedido que usted... No, es que no, porque no hay forma, porque si no hay ovulación, no hay forma de que quede embarazada. Doctor, de verdad que un verdadero placer, gracias por disponer de su a ti por la invitación. Apreciado tiempo para compartir este tema tan interesante con nosotros y nuestros queridísimos televidentes. Gracias a ustedes por compartir con nosotros a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Intercable, tu televisora regional. Nos despedimos a nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, Daisy Oropesa, como siempre, haciendo para ustedes un periodismo de contacto.